Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 16 de septiembre de 2024, un día lunes, maravilloso inicio de semana de trabajo y de actividades académicas y ocupaciones personales, Dios nos regala una palabra soportada bíblicamente en Ruth capítulo 1 y versículos 14 al 16. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es una historia maravillosa la de esta mañana. Una historia que nos lleva a entender muchas cosas importantes, y para poder comprender el mensaje de fondo es entender que esta historia nos habla del gran potencial que usted y yo tenemos, pero también de los catastróficos resultados de utilizar ese potencial de manera incorrecta. Permítame si lo repito en esta mañana. Esta enseñanza de la mañana de hoy, soportada en Ruth capítulo 1, versos 14 al 16, nos enseña el gran potencial que usted y yo tenemos, pero también sobre los catastróficos resultados de utilizarlo de manera incorrecta. Tenemos que entender lo que esta historia representa, porque es importante dejar claro que el libro de Ruth, en este capítulo 1, inicia con el relato sobre una realidad, y es la hambruna que hubo en la tierra de Dios. Y qué impresionante, porque había una hambruna allí en aquella tierra, pero no solamente eso ocurre, sino empiezan a haber situaciones de muerte de los esposos de unas mujeres moabitas llamadas Ruth y Orfa, y existen muchas cosas a tal punto que Noemí, la suegra de ellas, decide regresar a Israel, pero ahora con la condición de viuda, sin hijos y empobrecida. Y qué tremenda es esta situación. Ahora ella no tiene su esposo, ahora ella no tiene hijos y ella está pobre. Y qué tremendo, porque las nueras de ella, las nueras de Noemí, que son Ruth y Orfa, dice la escritura que de cierta manera la acompañan a lo largo del camino. Pero lo que tenemos que entender es que ellas lo acompañan cuando iba hacia Israel, pero lo hacían de una manera que tenían que tomar una decisión clave. Quizás ir a Israel implicaría un cambio de cultura, pero también un cambio de creencia y un apego a lo que allí se manejaba, a las creencias que ya habían. Pero lo importante de entender esto es que la situación habla claramente de que nosotros en muchas ocasiones nos mantenemos firmes ante una decisión, pero también en otras ocasiones nos debilitamos y decidimos regresarnos. Y si llevamos esto al ámbito espiritual, la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la posición que tú tienes en Dios? Quizás como Orfa y como Ruth, hoy tienes que tomar una decisión. Porque hay mucha gente que ha decidido tomar la actitud humana, la actitud de ser un gigante humano, de satisfacer su carne, sus deseos, sus cosas personales, sus planes y proyectos personales, pero no entiende la posición que tiene en Dios, y por eso no se ve al espejo como un hombre, una mujer de Dios, como un ministro, una ministra de Dios, como un hijo o una hija de Dios. Entonces, cuando no entendemos eso, nos convertimos en Orfa, en gente que es más natural, en gente que es una persona no espiritual. Y entonces nos regresamos al mundo de atrás y nos regresamos a esos dioses de nuestra tierra. Pero Ruth, dice la palabra en la historia, en el libro que lleva su nombre,
que ella fue una mujer que se centra, que tiene claramente una decisión y sigue adelante con su suegra y decide perseverar. Y yo puedo entender aquí una gran revelación, y es que tan pronto como Orfa se apartó de la compañía de Noemí y de Ruth, se convierte en una persona que la Biblia muestra claramente que se va al extremo opuesto. Escúchame bien, cuando usted y yo nos apartamos de los hombres y mujeres de unción, de los que nos llevan por el camino hacia la tierra donde Dios está y donde Dios tiene nuestra bendición, automáticamente no solamente nos apartamos de ella, sino vamos a dar al extremo opuesto. Así que Orfa prácticamente pareciese que en este libro de Ruth ya desaparece de la historia y es olvidado. Pero hay algo que me mantiene bastante alerta y que he podido estudiar de manera detallada. Y es que luego hay una cosa impresionante, y es que hay gente que se parece a Orfa porque no lucha por alcanzar la grandeza, no lucha por mantener la visión y la posición que Dios le ha dado. Pero sabes una cosa, cuando usted y yo somos como Orfa y no resistimos la posición y no honramos lo que Dios nos ha dado, entonces desvanecemos en el anonimato. Y es importante entender eso porque nosotros generamos algo importantísimo. No podemos tratar de ir más allá. Cuando nosotros realmente hemos decidido de manera autónoma y propia devolvernos a lo que no nos sirve. Uno tendría que entender que Orfa en últimas no es un personaje tan malo. Quizás como iba hacia la tierra de Dios, quizás era una candidata para convertirse, para tener una seriedad con la religión y la espiritualidad. Pero la Biblia muestra que simplemente no lo alcanzó porque no llegó a una conversión total, porque decidió devolverse. Pero también es importante entender otra cosa, y es que cuando Orfa se aparta de la compañía de ellas, no solamente va al extremo opuesto, sino hay algo que es muy profundo, y la Biblia dice que Orfa, luego eso lo habla la historia, la filología, y es bastante complejo porque Orfa dicen los comentaristas bíblicos y los estudios profundos que corrió hacia un batallón de soldados y se sometió voluntariamente a ellos. Permítame, se lo explico en términos más comunes. Orfa decidió salirse del camino del Señor por ir a acostarse con otras personas. Y la Biblia muestra que de ellos, de esas relaciones sexuales, quedó embarazada y dio a luz al gigante Goliat. Ahora, ¿quién es el gigante Goliat? Todos lo conocemos, que es aquel que se enfrentaría posteriormente al joven David, al rey del pueblo de Dios, al que después llega a ser el rey del pueblo de Dios. Pero ¿qué es impresionante? Es entender y hacernos la pregunta en la mañana de hoy: ¿cómo es posible que una mujer con tanto potencial para alcanzar la grandeza haya llegado a un extremo tan desenfrenado? Es que el problema de las personas que tienen el espíritu de Orfa es que en lugar de transformarse en un gigante espiritual, se transforman en una madre de gigantes físicos. En personas que han sido llamadas por Dios para dar a luz cantidad de hijos espirituales y bendecirse, y bendecir la nación y bendecir el pueblo de Dios, y terminan acostándose, adulterando, fornicando. Y no solamente físicamente, llévelo al ámbito espiritual, teniendo otros dioses, dice la palabra que le pasó a Orfa, y terminan convirtiéndose en madres o padres de gigantes físicos que van a enfrentar después a los grandes hombres de Dios, como en este caso ocurrió en la Biblia con David. Así que lo que le ocurrió a Orfa es lo mismo que le viene ocurriendo a muchas personas a lo largo de la historia. Personas que tienen potencial para alcanzar grandeza, como usted y yo lo tenemos, pero no lo aprovechamos. No aprovechamos ese potencial. Entonces, tomamos la misma energía, tomamos el mismo potencial y todos los talentos y las capacidades para utilizarlas para el mal. En lugar de ese don que Dios nos dio para hablarle a otros del Señor, amarlos y alcanzarlos, terminamos usando esa estrategia para persuadirlos, conquistarlos y perder el camino de Dios y hacer perder a otros de ese mismo camino. Así que tenemos que entender algo, porque Orfa casi alcanzó la grandeza, casi llega, pero no pudo aguantar. La situación, las circunstancias, los impulsos los hicieron devolverse. Y entonces, en lugar de transformarse en una gigante espiritual, se transforma en una madre de gigantes físicos.
Y lo que tenemos que entender es que la historia de Ruth y Orfa es, por lo tanto, entonces en esta mañana una historia sobre el tremendo potencial que usted y yo tenemos como seres humanos, pero también de lo mucho que está en juego dependiendo de cómo utilicemos dicho potencial. Porque eso también nos enseña una importante lección sobre la revelación. Y es que los seres humanos tenemos un potencial para alcanzar la grandeza, pero también tenemos un impulso natural de transformarnos en personas importantes, de alcanzar algo bueno en Dios, o de devolvernos y con ese potencial desbaratar lo que un día Dios quiere hacer con nosotros y a favor de nosotros. Así que vamos, anímate. Entiende hoy, posiciónate, porque Ruth capítulo 1, la cita de referencia y verso 16, dice que Ruth dijo, yo no lo voy a hacer. Yo quiero tomar la decisión de que no me ruegues que te dejes, suegra. Yo no me voy a apartar de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú vivieres, yo viviré, y tu pueblo será tu pueblo, y mi Dios será tu Dios. Hoy la pregunta final en este largo devocional es, ¿qué estás haciendo con tu potencial? Dime qué haces con tu potencial. Dime qué estás haciendo con lo que Dios te entregó y te determinaré y te podré decir cómo serán tus días finales. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.